Buenos días a todos. Vamos a iniciar el webinar en contados 2 minutos, mientras que se suman más personas. Muchas gracias. Buenos días, ministro Ricardo Bonilla. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo está? Regálanos 2 minuticos y ya comenzamos. Un minutico y comenzamos. Buenos días a todos. Vamos a dar inicio al webinar del día de hoy, Perspectivas Fiscales y Económicas. Ministro Ricardo Bonilla, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. El ministro Bonilla es economista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, especialista en empresas multinacionales y latinoamericanas y andinas en la Escuela Empresarial Andina, candidato a doctor de las Ciencias Económicas de la Universidad Rennes en Francia, ha sido docente de la Universidad Javeriana y Nacional y miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Fue director de la Financiera Desarrollo Territorial, FINDETER, secretario de Hacienda de la Alcaldía Mayor de Bogotá entre enero del 2012 y abril del 2015, director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo CID de la Universidad Nacional de Colombia, director del Departamento de Economía de la Universidad Nacional de Colombia, director académico de la Misión Alternativa de Empleo e Ingresos MEI, Escuela Nacional Sindical y miembro de varias juntas directivas. También se ha desempeñado como consultor de la Universidad Nacional de Colombia y docente de la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Externada de Colombia. En total cuenta con más de 27 años de experiencia profesional. Ministro, antes que nada, en nombre de todos los acá presentes y de todos los directivos de Credicorp Capital, le queremos agradecer, nos está acompañando el día de hoy. Es de reconocerle y aplaudirle los constantes acercamientos al mercado y la facilidad que ha sido conversar con usted, ministro. Credicorp Capital es una compañía que cuenta con más de 30.000 clientes y más de 1.000 colaboradores en Colombia. Atendemos a clientes de todos los segmentos, personas naturales a partir de cualquier monto de inversión, por intermedio de las diferentes bancas afluente, banca preferente y gestión patrimonial. También atendemos clientes corporativos, sector real, instituciones y gobierno, y clientes institucionales y offshore. Bienvenido, ministro. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenos días, Héctor. Un gusto estar con ustedes. Un saludo a Daniel y a todos los que están conectados. Mi casa es la Universidad Nacional. Es la casa de toda la vida, como estudiante y como profesor. Ustedes dirán. Gracias, ministro. La verdad que es un placer tenerlo acá. También le quiero agradecer personalmente la invitación y haber aceptado. Estamos hablando ahorita, Juliado, internamente, con Héctor Juliado internamente, que este es de los webinars más taquilleros. Tenemos más de 1.000 personas inscritas en el webinar. Así que hay muchas personas, muchos inversionistas ávidos de escucharlo. Básicamente le quiero comentar a los asistentes que la idea, la estructura del evento es que el ministro nos compartirá una presentación breve, digamos una introducción, durante los primeros 15-20 minutos y posteriormente abriremos a preguntas. Esas preguntas las pueden hacer en el botón de Q&A o preguntas que aparece en la parte inferior de su pantalla. Yo iré recopilando las preguntas, combinándolas y vamos a empezar una conversación entonces después de la intervención inicial del ministro. Y antes de comenzar ya oficialmente, quería decirle a los asistentes que al final del evento va a haber una encuesta para que por favor nos ayuden llenándola, dado que su feedback es bien importante. Así que, ministro, la palabra es suya y adelante. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Ok, Daniel, buen día para todos y todas los conectados. Empecemos hablando de las expectativas de crecimiento de la economía colombiana. Como ustedes saben,
Todo el mundo está viviendo una desaceleración económica, distintas razones. Todavía no se ha superado la incertidumbre de la economía norteamericana y las desavenencias entre Estados Unidos y China siguen apareciendo, además de que no se ha resuelto el tema de la guerra de Ucrania. ¿Eso qué implicaciones ha tenido? Que el proceso de recuperación de la economía después del COVID y la gran recesión que se vivió en el mundo ha tenido un crecimiento rápido que terminó agotándose y hoy estamos viviendo una desaceleración que en el caso colombiano se refleja en una expectativa de crecimiento inicial del 1% para el año 2023. Esas expectativas han venido mejorando, dado algunos ajustes que se han venido dando en la situación internacional y algunos ajustes que se han venido dando en la economía nacional. Entonces, hoy ya no se prevé un crecimiento del 1%. Nadie está previendo recesión. Estamos previendo un crecimiento que ya para algunos analistas es 1,5, para otros 1,8, y algunos prevén que podríamos terminar el año en 2. De todas maneras, vamos a tener un menor crecimiento respecto a los años 2021 y 2022. Pero estamos en una senda de poder recuperar algo de crecimiento y en el segundo semestre tenemos todas las cartas disponibles para que eso sea una realidad. El DANE entregó un resultado del PIB del primer trimestre. Ese resultado del PIB del primer trimestre arrojó un crecimiento de 3%. Fue mejor que el esperado. Y ahí la expectativa de que ha venido de esperar un mejor crecimiento en el final del año, en el consolidado del año. Pero ese resultado dijo que ya había un sector que tenía problemas y era la construcción. Y la construcción, problemas esencialmente en dos temas, obras civiles y vivienda. Y en la información de la encuesta integrada de hogares también empezó a señalar que empezaba a presentarse algún problema de empleo en el caso de la construcción. Por esa razón, hemos dispuesto recursos para que en el segundo semestre se ataque esencialmente los problemas en estos dos sectores. Para obras civiles, hemos identificado que el gran problema es el cierre financiero de muchas obras. Las obras están identificadas. Las obras no son nuevas, no es algo que aparezca de la noche a la mañana, eso viene de atrás. Entonces, hay muchos tramos de vías que en Colombia requieren hoy que se haga cierre financiero, se contrate, se adjudique y se empiece a construir. Y lo que esperamos que el segundo semestre esta construcción se dé. En el plan de desarrollo se le otorgaron funciones a las bancas de desarrollo públicas para que contribuyan a hacer el financiamiento de estas obras y a trabajar con la CAF, que entra de lleno a Colombia para hacer también inversión en infraestructura. Pero seguimos necesitando que la banca comercial termine de adjuntar recursos para que entre todos hagamos el esfuerzo. Son más de 3 billones de pesos que podríamos entre todos financiar para que el segundo semestre haya una recuperación en el caso de obras civiles y el país quede en obra. En el segundo caso, que es la construcción de vivienda, se identificó que había un problema de conexión entre el subsidio de la cuota inicial y el subsidio a la tasa de interés. Ese problema quedó resuelto. Hoy los dos subsidios funcionan a la par. El Ministerio de Vivienda cerró acuerdo con el Banco de la República, o mejor, Fonvivienda cerró acuerdo con el Banco de la República para que funcione el subsidio a la tasa de interés y entonces tenemos un financiamiento adecuado para que en el segundo semestre se recuperen entre 35.000, mínimo 35.000 y un máximo potencial de 65.000 viviendas. Eso nos daría un mejor resultado y podríamos esperar entonces una tasa de crecimiento del 2%. Eso lo hacemos con los recursos disponibles y poniendo en sintonía tanto el presupuesto público, que ya está aprobado, como la expectativa de que el sector privado se una a esto. Al fin y al cabo, las viviendas y las obras civiles las construyen los privados. El gobierno lo que hace es aplicar y dar directrices en el caso de vivienda. Eso es lo que tenemos con respecto a cómo miramos el crecimiento. Esperamos y aspiramos todos a que terminemos en un crecimiento alrededor del 2%. ¿Qué pasa con las tasas de interés? Que es el gran complique en los cierres financieros.
que las tasas de interés estuvieron subiendo fuertemente hasta comienzos del año. La tasa de intervención llegó a un máximo de 13.25. La inflación tuvo un desarrollo que incluyó alimentos, no incluyó combustibles, y que llegó también a un tope máximo en el mes de marzo de este año, y que a partir de abril ha comenzado a reducirse lentamente. Hoy estamos en 12, en alrededor de 12%. Tenemos menos de 100 puntos de lo que teníamos antes, pero todavía esa reducción se refleja en un doble problema que tiene la economía colombiana. Alimentos viene bajando, otros aspectos de precios vienen bajando, pero el gobierno responsablemente está corrigiendo el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Entonces, mientras alimentos baja, combustibles está subiendo, y lo que queremos es que no haya un rebrote en la inflación. Entonces, estamos monitoreando con el Banco de la República para mantener en control el grado de inflación que permita que ajustemos la meta al final del año, que todos aspiramos a que la inflación quede en 9.5. Sin embargo, ya ayer algunos analistas dijeron que la inflación al final del año podría estar por debajo de 9, cosa que nos llama mucho la atención, porque hay una previsión de que efectivamente la inflación sigue bajando y que el único elemento que contribuye a subirla son los combustibles, que desafortunadamente tenemos que seguir subiendo. No los podemos dejar así porque tenemos que cerrar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Entonces, ¿qué esperamos? Que ya, como sucedió en junio, la tasa de intervención quede estable. Muy probablemente en julio también siga quedando estable. En agosto el Banco de la República no toma decisiones sobre tasa de intervención, vuelve a tomar decisiones en septiembre y en octubre, y esperamos que si la senda de inflación continúa, en septiembre o en octubre el Banco de la República comience a aportarle al crecimiento una pequeña reducción en la tasa de intervención, que si logramos llegar al final del año a una tasa de inflación de 9.5, muy probablemente la tasa de intervención podría bajar alrededor de 200 puntos, pero esa es una expectativa mía que yo espero que se vaya consolidando. Simplemente ya la tasa de intervención está por encima de la inflación, y la contribución a la recuperación económica es que comiencen también a bajar. Por lo pronto, la banca comercial ha asimilado el tema de que efectivamente vamos hacia una senda de reducción de tasas, y algunos ya comenzaron a bajarlas. Desde la banca pública, el Banco Agrario, que ya bajó tasas, hasta las bancas de desarrollo públicas, que también están bajando, y algunas bancas comerciales ya empezaron a ofrecer una reducción de tasas, lo cual contribuye en conjunto para la recuperación. Lo que faltaría ahora es el mensaje del Banco de la República, que seguramente lo tendremos en el mes de septiembre, octubre. Ahí lo tendremos. Eso es lo que tenemos con respecto a las tasas. El cierre fiscal. El mayor problema para cumplir con la regla fiscal es el déficit generado en los combustibles. Ese déficit acumulado desde el 2011 hasta lo que se pueda desarrollar en el 2024 y 2025, que terminemos de cerrar la brecha, está calculado en alrededor de 75 billones de pesos, 4 reformas tributarias. Hasta ahora, el déficit del 2021 fue de 16 billones, el del 2022 fue de 37 billones. Ahí está el fuerte. En el 2022, en el mes de noviembre, comenzó a hacerse el ajuste de precio de la gasolina. Eso ayuda a corregir hacia adelante, pero lo de atrás es una deuda que tiene el gobierno colombiano con Ecopetrol para poder resolver la misma situación financiera de Ecopetrol, y que Ecopetrol también nos pueda proveer los excedentes financieros que recibe el Estado. Entonces, es un juego a tres bandas. Si nosotros no le pagamos a Ecopetrol el diferencial de precios de la gasolina, Ecopetrol no tiene cómo pagarnos dividendos, y se queda además con problemas de caja que lo lleva a angustias de crédito en los mercados nacional e internacional. Esa es la situación. Estamos corrigiendo el déficit. Repito, los incrementos en el precio de los combustibles miran para adelante, pero la deuda de atrás hay que estarla pagando. Estamos pagando
La deuda del 2022, cuando salió el gobierno anterior, la pagó del presupuesto 10 billones y nosotros acabamos de pagar hace 20 días 8,5 billones. Queda pendiente todavía del 2022 un saldo de aproximadamente 16 billones. Entonces, estamos resolviendo la deuda del 22. En el 23 la deuda se estima, el déficit se estima que va a quedar en alrededor de 16 billones, dado que estamos cerrando la brecha de gasolina, pero no hemos tocado el diésel. El interrogante que nos hemos planteado es si podemos tocar al tiempo diésel y gasolina, y creemos que es una mala combinación porque vuelve a rebrotar la inflación. Por lo tanto, el acuerdo a que hemos llegado es cerremos primero la brecha de la gasolina y después de que esta quede cerrada, podemos empezar a mirar qué hacemos con el diésel. Por lo pronto, en la brecha de la gasolina todavía nos faltan 3 a 4 meses para cerrarla, dado que el precio en Colombia interno ya está alrededor de los 13.200, 13.300 pesos, dependiendo la bomba, y la bomba de gasolina. Y el precio internacional, dado que ha venido bajando el precio del petróleo, ya no lo estimamos en un umbral de 18.000, ha bajado de 16.000 y podremos cerrar la brecha alrededor de los 15.500. Eso quiere decir que todavía nos faltan un poco más de 2.000 pesos para cerrar la brecha de la gasolina. Por lo tanto, decimos nos faltan 3 o 4 meses. Y ya después de ahí tocaremos el precio del diésel, que esa brecha se cerraría entre el 24 y el 25. Y allá terminaríamos cerrando esta brecha, este déficit. Ese es el mayor problema para el ajuste del déficit fiscal colombiano, que en el 2022 terminó en 5,3, en el 2023 va a terminar en 4,3 y en el 2024 lo tenemos proyectado a que desafortunadamente sube a 4,5, y la razón por la cual sube a 4,5 es por la elevadísima concentración del servicio de la deuda, que los endeudamientos generados en el 2021 conducen a que la mayor parte de estos créditos se venzan entre el 24 y el 25. Entonces, en el 24 tenemos una elevadísima concentración del servicio de la deuda, 4,5 puntos del PIB solamente en servicio de deuda, que hace que el gasto sea inflexible, el gasto público sea inflexible, lleguemos al tope más alto de gasto, pero originado en pago de servicio de deuda, que además no podemos dejar de pagar porque ahí está la primera cuota del Fondo Monetario Internacional, del crédito adquirido con el Fondo Monetario Internacional. Primera cuota se paga en el 24, segunda cuota se paga en el 25. Ahí está la alta concentración de pagos de servicio de deuda, amortización e intereses. Entonces, bajo esas condiciones, tenemos un apretón fiscal en el año 24 que hace que planteemos que en el 24 el déficit fiscal va a quedar en 4,5 y recuperemos la senda de seguirlo bajando en el 25, una vez superada la mayor concentración de pago de servicio de deuda. Esa es la situación que hoy tenemos. Sin embargo, vamos en la senda correcta de seguir reduciendo el déficit fiscal y seguir cumpliendo con la regla fiscal, en donde el balance primario del 2022 fue -1, el balance primario del 2023 es 0, y el del 2024, a pesar de que el déficit fiscal subió a 4,5, se sigue manteniendo en 0. Y podemos tener balance primario a partir del 2025 ligeramente positivo. Es decir, vamos en la senda de recuperar la economía. Ese es el aspecto más importante. Por el lado del déficit en cuenta corriente, el 2022 terminó en 6,2 y este año aspiramos a que termine en 4. Se viene corrigiendo en razón a que por distintas razones, entre ellas la desaceleración económica, se viene reduciendo las importaciones de bienes de capital, consumo durable y algunos bienes intermedios, y hemos encontrado que en la actividad interna se comienza a sustituir producción bienes que antes importaban, se están comenzando a producir internamente, dado que había una capacidad instalada que estaba ociosa. No son inversiones nuevas, simplemente se está utilizando capacidad instalada que estaba ociosa y con ella se está volviendo a producir algunos bienes intermedios y un poco algunos bienes de consumo durable. Esa es la expectativa sobre la cual el Ministerio de Industria
está trabajando en el programa de reindustrialización de la economía colombiana. Creo que estos son los tópicos de pronto más importantes de lo que podríamos tocar en este momento, que es el crecimiento, tasas de interés y déficit fiscal. Daniel. Superministro, mil gracias. Perdón, dije superministro, no que sea el superministro, sino super como ministro. Excelente su intervención y de verdad puedo decir así orgullosamente, y de nuevo muchas gracias por la invitación, que este webinar está superando claramente las expectativas. Ya vamos en más de 700 personas conectadas en este momento. Bueno, usted me ha facilitado la vida con algunas preguntas que fue respondiendo en la medida en que iban llegando. Usted por alguna razón iba como respondiéndolas, así que me voy a enfocar en unas que han llegado y claramente los asistentes pueden seguirles enviando en el botón de Q&A que estoy mirando en este momento. Hay una que llegó incluso después de que usted lo mencionó, y es que varias personas quisieran ahondar un poquito en el tema de vivienda. Realmente, pues, usted lo ha reconocido, hay una preocupación importante en el sector, y yo creo que puede ser importante, y se lo digo, ministro, acá nosotros trabajamos muy de cerca, pues, con constructores, ¿no es cierto? Y siempre que uno habla con los constructores, sobre todo los pequeños y medianos, se habla del tema de Mi Casa Ya, que usted abordó en la presentación, y me gustaría que ahondara un poco más en eso, cómo viene funcionando últimamente, porque efectivamente entendemos que ya el tema se está como agilizando nuevamente, pero un poco profundizar en esa perspectiva que usted comentó para el segundo semestre, y qué fue lo que hizo el gobierno para que la cosa empezara a funcionar, y de pronto explicarnos un poquito qué fue lo que pasó en esos primeros meses del año. Bueno, yo lo que encontré cuando llegué al ministerio hace 2 meses y medio largos, es de que había un serio problema en el caso de la construcción de vivienda, y que ese serio problema estaba en el desfase que existía entre los dos subsidios, y que la banca comercial y los constructores empezaban a decir es que si no están los dos subsidios simultáneamente no funciona, porque yo no puedo recibir el subsidio coinicial y dejar pendiente el de tasa de interés porque no me lo cierran, y el subsidio de tasa de interés no se puede dar después. Es decir, si usted ya asignó la vivienda con solo el subsidio coinicial, ya no puede entregar el subsidio de tasa de interés. Entonces, eso estaba complicando el cierre financiero de muchas viviendas, de muchos subsidios, y lo que hicimos fue agilizar. Entonces, hay dos temas que se pusieron en marcha inmediatamente. Uno, en la adición presupuestal que entró en discusión en el Congreso en el mes de mayo y que salió aprobada, le pusimos una plata que es 1,5 billones de pesos, que fue lo que se conversó tanto con el Congreso como con el Ministerio, como con algunos de los gremios, de que era lo que faltaba para que el Ministerio de Vivienda tuviera 3,2 billones, 3.2 billones, para asignar recursos para recuperar entre 35 y 65 mil viviendas. Entonces, la primera cosa que se hizo fue esa, ya esa plata está asignada, la adición fue aprobada. En este momento solamente falta el proceso de incorporar al presupuesto, pero ya el Congreso la aprobó, el Congreso le trasladó al presidente para que la sancionara, fue sancionada la semana pasada, y está en el proceso de que el presupuesto la incorpora ya a los ministerios para su respectiva utilización. Es decir, esa plata está disponible. Y lo segundo, simultáneamente, fue cerremos el paso de qué pasó con el subsidio a la tasa de interés, y lo que encontramos es que había un desfase de tiempo entre Fonvivienda y el Banco de la República, que habían hecho que ese acuerdo, este es un acuerdo, esta tasa funciona mediante un acuerdo con el Banco de la República, ese acuerdo no había sido renovado, y lo que se procedió fue a renovarlo inmediatamente y decir, la plata está allí. Entonces, el Ministerio de Vivienda tiene hoy 3,2 billones entre lo que se puso en la adición presupuestal, más lo que tenía aprobado, autorizado en el presupuesto de comienzo de año. Desde ese punto de vista, hay 3.2 billones para asignar tanto al subsidio de cuota inicial
como al subsidio de aceite, y los dos subsidios ya se pueden dar simultáneamente. La ministra está en el proceso de revisar el avance de las obras para que ese subsidio igualmente se esté dando no sobre una expectativa, es decir, no sobre una venta en planos, sino sobre obras que estén avanzando en su construcción. Entonces, eso es lo que podría yo señalar en este instante. Listo. Voy a enfocarme otra vez en el tema de crecimiento y para pasar a otros temas. Me preguntan mucho, hay 3 preguntas de hecho relacionadas con el tema de exportaciones y de política de reindustrialización. A ver si podemos un poco ahondar en cómo va ese proceso y hacia qué le estamos apuntando, de pronto sectores específicos, programas puntuales, qué tipo de ayudas, no sé, ministro, qué es lo que se está mirando en ese sentido. Bueno, en el sentido del crecimiento, efectivamente la recuperación implica que el gobierno esté pensando en mediano a largo plazo. En el corto plazo, lo que sabemos que tenemos que hacer es eso que les señalé, de cómo recuperar sectores puntuales. Pero en el mismo corto plazo hay que terminar mirando cómo fortalecemos la actividad productiva agrícola y que esa actividad comience a desarrollar procesos de industrialización. Es decir, que los agricultores colombianos, en la política que hoy existe, de entreguemos más tierra, démosles, pero construyámosla como un proceso productivo. No se trata de entregar tierra a ver qué hacen con ella, y tampoco se trata de entregar tierra que hoy es productiva en la agricultura, sino tierra que está dedicada a otros usos, venga para la agricultura, y que ahí le ahondemos procesos productivos de transformación para tener este primer proceso. Entonces, hay una política direccionada desde el Ministerio de Agricultura para fortalecer la actividad y que no tengamos inconvenientes en el movimiento de precios de bienes agrícolas. Lo que hoy sabemos es que la reducción de precios de alimentos se origina porque hay un mejor abastecimiento, pero queremos ahondar en ese mejor abastecimiento para que tengamos mejores cosechas en el segundo semestre, y por lo tanto el Ministerio de Agricultura está diseñando e implementando un plan de emergencia respecto a lo que pueda suceder con el fenómeno del Niño, porque el fenómeno del Niño nos lleva al otro extremo de lo que tuvimos el año pasado. La subida de la inflación por alimentos se originó esencialmente por inundaciones y pérdidas de cosechas por lluvias. En este año podríamos tener algún problema con el fenómeno del Niño por sequías. Entonces, el ministerio está trabajando en la perspectiva de que se mantengan cierto tipo de cosechas y podamos tener un mejor abastecimiento sin ninguna dificultad y no rebrote la inflación por el lado de alimentos, pero que tengamos más producción. Pero que además esa producción tienda a transformarse en sitio, es decir, que se haga tratamiento post cosecha. Es un proceso en el cual va trabajando el ministerio para utilizar las sinergias que tienen los campesinos e insistirles en el tratamiento post cosecha y en el valor agregado desde el territorio, y no que eso se haga en las centrales de abasto. Ese es el caso de la agroindustria. El Ministerio de Industria está trabajando en recuperar producción de medicamentos y vacunas. También está planteando cómo revisar el proceso de diseño en el textil y confecciones, y mucho más está revisando cómo se pueden producir en Colombia o se puede recuperar parte de la cadena de bienes intermedios que rompió los encadenamientos productivos y nos dejó en malas condiciones, en términos de que cuando subía la tasa de cambio no había bienes intermedios en el país, había que importarlos, y hoy lo que se está encontrando es que algunos de esos bienes intermedios se están sustituyendo en Colombia. Y el tópico más importante, cómo volver a producir bienes de consumo durable. Existen las empresas en Colombia que hacen bienes de consumo durable, pero que se quedaron atrasadas en tecnología. Hoy el proceso es cómo se apoyan los desarrollos de esos mismos sectores con mejoras tecnológicas y con intercambios con empresas coreanas, con empresas chinas, con empresas de otros países que están efectivamente desarrollándose en el mundo. Lo que queremos es electrodomésticos de mejor capacidad, de mejor calidad y ahorradores de energía.
Ministro, pasemos al tema fiscal. Por ahí salió una noticia ayer o antier acerca de que usted ha estado reunido con las calificadoras de riesgo y usted planteó que pues, si las cosas nos salen bien de pronto por ahí en el 25, algo por el estilo, podríamos ir recuperando el grado de inversión. ¿Usted nos puede comentar un poquito de esas conversaciones y efectivamente cómo los percibe a ellos, qué están viendo y qué están exigiendo de nosotros para recuperar el grado de inversión? Sí, yo he hecho varias conversaciones con las calificadoras, tanto en Colombia como en Nueva York. Hice un periplo por allá conversando con inversionistas y con las distintas calificadoras, y digamos que la buena noticia de todo este repertorio es que Moody's nos ratificó el grado de inversión 2 puntos por encima. Fitch nos ratificó también la calificación, solo que Fitch nos quitó el grado de inversión hace 2 años y nos dice que vamos en la senda correcta, y la senda correcta es mantengan la regla fiscal, mantengan la senda de la reducción del déficit fiscal y garantícenos que los gastos que desarrolle el Estado colombiano estén adecuadamente financiados. Entonces, un poco el seguimiento es hasta dónde nos podemos mover en términos de la senda. Ellos ya saben que tenemos una elevada presión en el pago del servicio de la deuda en los años 24 y 25. Dicen, si ustedes logran mantener eso, no tienen problemas con el pago del Fondo Monetario Internacional, podríamos pensar en el 2025 para recuperar. Standard & Poor's no nos ha dicho nada todavía. Standard & Poor's los tiene sin grado de inversión, un punto por debajo, y creemos que más o menos va a seguir la senda que dejó Fitch y que nos va a ratificar la calificación que hoy tenemos, y seguramente también nos va a decir que hacia el 2025 podríamos recuperar el grado de inversión. Lo que es claro con esto es que un país pierde muy fácilmente el grado de inversión y no lo recupera tan rápidamente. Que tenemos que hacer la tarea, y que la tarea es mantenernos en esa senda de controlar el déficit fiscal y de ir reduciendo paulatinamente el tamaño de la deuda pública. Nosotros aspiramos a llegar a una deuda pública del 55%. Eso es bajarla a 12 puntos a lo que nos dejaron en el 2021. Ministro, usted me va a perdonar, pero me va a tocar echar un paso para atrás y ahorita volvemos a lo fiscal, porque es que van como 4 personas. Hay mucho constructor acá, ¿sí? En el evento. Incluso Sí. hay empresas grandes, proveedoras de materiales. Me están diciendo, por favor, insista al ministro lo siguiente. Dicen que ahorita el sector está muy complicado y que el cambio que entendemos todos que hubo alrededor del subsidio de Mi Casa Ya, igual va a generar a futuro un impacto. Entonces me están diciendo varias personas. Por un lado me dijeron, uno va a los bancos y dicen, no tengo el subsidio disponible, no tengo la plata. Por otro lado, una compañía proveedora de insumos dice que lo del nuevo requisito de Mi Casa Ya, requisito SISBEN, la forma en que cambió la forma de seleccionar los beneficiarios, ha complicado mucho el proceso y se han represado subsidios. Y por acá me preguntan, me he hecho como 3 chats abiertos, dice, sin el subsidio posiblemente el mercado irá decreciendo. Yo entiendo que sigue habiendo subsidio porque usted lo ha dicho, pero el cambio que ha habido en el subsidio ha generado temor. Por favor, explíquenos un poco más o responder estas preguntas de alguna manera en términos de dónde está el mecanismo para que el mercado pueda rebotar más allá de que se apruebe lo que ha estado repesado, ¿no es cierto? Es como la pregunta que entiendo de todo esto. Bueno, yo entiendo, y esta sería una conversación que podrían ustedes desarrollar más profundamente con la ministra de Vivienda, que el tema de dificultades que se ha presentado con la asignación de subsidios es que la ministra está pidiendo que las obras estén efectivamente en curso y que no sean solo planes de ventas sobre planos. Primera cosa, porque en el pasado se estaban asignando subsidios sobre planos. Y ella dice, no, sobre planos no, es sobre vivienda que esté efectivamente construyéndose. 2, lo que está pidiendo es que no se concentre en las grandes ciudades, sino que se vaya hacia las ciudades intermedias, y en algunos casos que se revise qué se está haciendo en algunos pequeños municipios, porque ciudades intermedias y pequeños municipios no tienen tradición de estar recibiendo estos subsidios, y hoy lo que quiere la ministra es diversificar y democratizar el acceso a la vivienda
que no se concentre solamente en las grandes ciudades. Yo creo que ahí es donde está el eje, pero creo que efectivamente la ministra ha entendido que tenemos que hacer un proceso de transición para ayudar a recuperar el sector, y es tener un empalme entre el programa que se venía desarrollando y el programa como ella lo tiene diseñado para llegar a ciudades intermedias y pequeños municipios. Es decir, que todavía hay demanda en las grandes ciudades y que hay que satisfacerla. Pero, repito, yo creo que aquí vale la pena, es una conversación más profunda con la ministra para identificar dónde está el día a día de este problema. Yo lo que puedo decir es, ya la ministra tiene la plata asignada, los dos subsidios se están dando simultáneamente y aquí podemos jugar a recuperar este sector. Muy bien, ahora sí, volvamos, retomemos al tema fiscal, pero creo que no me perdonaban si no hacía estas preguntas. Bueno, cuando nosotros vimos el marco fiscal de mediano plazo, ministro, yo le digo, y se lo digo a título netamente personal, ¿no? Sí, nos sorprendió un poco ver el incremento del gasto primario tan fuerte este año, que estaba totalmente previsto, pero el siguiente también, ¿sí? Porque nos da una suma de más de 3 puntos del PIB en 2 años. Y del otro lado vemos un incremento estimado de litigios tributarios, de ingresos provenientes de litigios tributarios y de medidas de evasión de la DIAN, que hay que decir y reconocer han sido supremamente exitosas en los últimos años, sorprendiéndonos a todo el mundo al alza, ¿no? Bueno, después de esto sale el Comité Autónomo de la Regla Fiscal con su comunicado diciendo tengan cuidado, ¿no? Porque como esos ingresos eventualmente de litigios son de única vez y eso no entra dentro del cálculo de la regla fiscal, podría haber un incumplimiento eventualmente si el presupuesto 2024 se aprueba con el techo de gasto que se plantea en el marco fiscal. Entonces, digamos que eso claramente ha generado temor en los inversionistas, sobre todo los internacionales, ministro, nos han preguntado mucho al respecto. Quería conocer su visión, digamos, del tema fiscal y sobre todo atando la pregunta a lo del grado de inversión, ¿no? Que usted respondía ahora. ¿Cómo lo ve y qué hay que, digamos, entender de esa dinámica? Porque sobre todo en esos ingresos que pueden ser más inciertos, obviamente se generan cuestionamientos, ¿no? Pues, dividamos en dos partes la pregunta. Uno, ¿cuál es la previsión que tenemos con respecto a los gastos? En la organización del presupuesto del 2024 hemos encontrado 3 tipos de dificultades, todas relacionadas con alguna inflexibilidad. La primera inflexibilidad, el crecimiento tan fuerte del servicio de la deuda para el 2024. Son 4.5 puntos del PIB que tenemos que cubrir en el 24. Eso significa que el servicio de la deuda, amortización más intereses, se incrementa el 34% entre el 2023 y el 2024. Ahí tiene usted un incremento del gasto. La Comisión de Regla Fiscal me dirá, pues que no estamos hablando de intereses. Listo, pero no estamos hablando de intereses, pero tenemos que pagar 4.5 puntos del PIB en servicio de deuda, amortización e interés. Y eso ayuda a incrementar el gasto. Primera inflexibilidad. Segunda inflexibilidad. En los gastos de funcionamiento está el Sistema General de Participaciones. Nosotros hemos preferido financiar el Estado colombiano con recaudo tributario, pero tiene una dificultad con el Sistema General de Participaciones. Cada vez que recaudamos algo, incrementa mucho más que proporcionalmente el Sistema General de Participaciones. Entonces, ¿qué está pasando en el cálculo del presupuesto del 2024? Que el Sistema General de Participaciones va a crecer al 28%, mientras el presupuesto va a crecer al 16%. O sea, crece casi el doble. Esa inflexibilidad está allí y nos incrementa desaforadamente el gasto con una dificultad, y es que eso tiene destinación específica y no la puedo destinar a otros sectores. Entonces ya eso me deja un problema en los gastos de funcionamiento. Si yo dejo que crezca todo esto, que si bien son recursos de educación, de salud y agua potable y algo de libre destinación para los territorios, ¿yo con qué financio defensa? ¿Con qué financio justicia? ¿Con qué financio el resto? Entonces me deja una inflexibilidad fuerte, y es que ya se lleva buena parte de los gastos de funcionamiento allí solamente en ese tema.
Luego sumo gastos de funcionamiento más servicio de deuda y lo que me quede poniendo un tope al presupuesto es lo que se puede destinar a inversión. Entonces la inversión es residual. Al ser residual no nos queda mucho margen de qué podemos hacer con la inversión, pero además la inversión tiene una tercera inflexibilidad. Esa tercera inflexibilidad se llama impuesto de renta. Eso es lo que así lo llama presupuesto nacional. En realidad, ¿de qué se trata? De la reforma tributaria del 2012, cuando se creó el CRE, que fue reemplazado en la reforma tributaria del 2016 y que se convirtió en que el 9% de la tarifa del impuesto de renta corporativo tiene destinación específica. Y crece como crece el recaudo. Entonces, me deja la misma inflexibilidad en la inversión con respecto al Sistema General de Participaciones en funcionamiento. Es también destinación específica, va para financiar SENA, bienestar familiar, salud contributiva y lo que quede, que es para infraestructura de universidades. Y bien, uno puede decir, aquí está bien destinado, todo presupuesto que tiene destinación específica desfinancia a los demás. Por supuesto. Ahí está el problema que tengo también con la inversión. Y es que esta sigue creciendo, me la deja residual, pero el 9% se lleva la mayor proporción de la inversión y me deja desfinanciado lo demás. Ahí está el reto y eso significa que en algún momento vamos a tener que revisar estas inflexibilidades. Eso por el lado del gasto. Por el lado de los ingresos, obviamente que tenemos en curso los recaudos de las dos últimas reformas tributarias, eso ha venido teniendo resultados, y entra en discusión, que es el apunte de la Comisión de Regla Fiscal, unos ingresos que prevé la DIAN que podemos obtener agilizando los litigios. Lo que es una amigable diferencia con la Comisión es que ellos dicen que los litigios son ocasionales. Nosotros le decimos, no señor, los litigios de la DIAN son permanentes. Lo que es ocasional es que cada litigio es un impuesto de un año de un contribuyente, que en algún momento se resuelve. Pero permanentemente la DIAN tiene que estar haciendo gestión fiscal y la gestión fiscal se resuelve de dos maneras. O usted convence, o mejor, de tres maneras. Y que la DIAN no tenga nada que hacer para recaudar. Eso significa que los contribuyentes son muy cumplidos y declaran, pagan y la DIAN solo tiene que hacer cálculos contables y no más. Eso es lo ideal. Después de ahí viene lo que se llama gestión fiscal. Gestión fiscal es cuando la DIAN tiene que identificar los omisos, la evasión, la elusión y hacer todo un proceso en donde ahí puede tener dos alternativas. Que convenza al contribuyente de declarar y pagar sin tener que hacer litigio mayor. Ese es el proceso de gestión de cobro provisorio. O que tenga que ir más allá y lo lleve a un proceso litigioso con cobros coactivos. Entonces, lo que estamos acostumbrados es a esos procesos litigiosos de 10 años y más años en los cuales algunos prescriben y nunca se recupera esa plata. Hoy la DIAN lo que nos dice es, yo tengo tecnología y tengo más gente, porque la reforma tributaria le permitió multiplicar recursos para agilizar cambios tecnológicos, sistema de información, y le permitió incrementar la planta. Entonces, hoy ya tiene más de 2.000 funcionarios nuevos y está en proceso de llegar más. Quiere decir que la DIAN tiene mejores dientes para llegar a hacer gestión fiscal. Porque yo no necesito toda esta gente para el primer proceso, que es que la gente declare amigablemente y pague y no haya problema, sino para hacer la gestión fiscal. Cuando nos dice eso, lo que dice es, estoy realmente agilizando los procesos litigiosos para que no duren 10 años, sino que con tipos de acuerdos con los contribuyentes podamos recuperar esos recursos antes. Y al recuperar esos recursos antes, esos procesos litigiosos terminan antes y le entra plata al Estado. La diferencia con la CAR es que Dios dice, sí, es por una sola vez. Por una sola vez es cada litigio, pero es que es el mismo comportamiento de un contribuyente
en un año seguramente se repite durante varios años. Y entonces ese contribuyente debe tener varios litigios, uno por cada año. Pero además, esa es una conducta de muchos contribuyentes. Si usted logra resolverlo, empieza a traerlos y de ahí en adelante esos contribuyentes van a pagar cumplidamente y entra, agiliza la entrada de recursos. Entonces, un poco la discusión con la comisión es, los litigios no son transitorios. La DIAN, como entidad de gestión fiscal, tiene que estar permanentemente persiguiendo la omisión, la elusión y la evasión. Y de ahí es donde obtiene este proceso. Ministro, y bueno, listo. Entonces, digamos, quedémonos un poco y gracias por esa aclaración bien importante de los litigios. Dejemos al lado el tema técnico. Pensemos en que por alguna razón, bien sea por litigios o por evasión, se nos descarrila un poquito el tema por crecimiento económico, por lo que sea. ¿Por dónde piensa usted hacer el ajuste en un momento dado si se requiere? Porque usted lo dijo hace unos meses, usted sabe que en este país no, la gente quiere que todo el mundo y los ministros sobre todo escriban las cosas en piedra, pero usted dijo hace unos meses que no veía la posibilidad de otra reforma, digamos que no está planeada una reforma tributaria adicional en este gobierno. ¿Cuál sería el ajuste entonces? ¿Por dónde podría recortar uno el gasto si es necesario, dadas las inflexibilidades? Digamos, ¿cuál sería la forma de ajustar esto si algo se nos descarrila un poco? Evidentemente, la expectativa de los ingresos se mantiene y tenemos que prever que en algún momento no se recaude todo lo que se pueda recaudar o lo que se espera recaudar. Ahí la única alternativa es aplicar el freno en el gasto. Y el freno en el gasto, como siempre, termina haciéndose en el Estado, es castigar a los que menos, a los que ejecuten más lentamente. Esa expectativa siempre aparece todos los años, en algún momento se tiene que hacer un corte de cuentas, a ver en qué vamos, y si bien el presidente ya tiró orejas este año, llamó la atención, y los ministerios han ajustado el proceso de ejecución, lo han agilizado, de todas maneras, en los meses de septiembre y octubre tendremos que hacer una revisión de a dónde vamos. Y ahí es donde estaría el proceso final de ajuste con recorte de qué es lo que tenemos. Pero entonces reforma tributaria no. Usted todavía hace caso. Yo creo que las dos reformas tributarias que tenemos van en el camino correcto. Yo lo que sí le diría a todos los que están conectados es que la evaluación de la reforma tributaria del 2022 la podremos hacer a la altura de septiembre-octubre del 24, porque el impacto mayor que estamos esperando es en el impuesto de renta. Y los declarantes este año solo están aportando retención en la fuente. El año entrante declaran y pagan el impuesto de renta en 2023. Y ya identificamos que hay un problema de desfase en recaudo, que es que la reforma le incrementó la tarifa a los contribuyentes, personas naturales de ingresos superiores a 10 salarios mínimos, pero no les incrementó la tasa de retención en la fuente. Entonces, ellos están pagando retención en la fuente como si fuera la situación anterior y se van a encontrar con un problema en el momento en que declaren en el 2024, y es que se les acumuló. Entonces, el recaudo no lo estamos obteniendo este año como esperaríamos por este desfase, salvo que los contribuyentes digan, reténgame más porque no quiero pagar, no quiero que se me acumule. Pero eso ya es una cosa voluntaria, estamos revisando el tema. El punto es que en el 2024, a la altura de septiembre-octubre, podremos evaluar efectivamente qué sucedió, porque allí lo que queremos es que aumente el recaudo de personas naturales, se reduzca el índice de desigualdad tributaria y, sobre todo, se identifique quiénes son los beneficiarios finales en materia de quiénes son los dueños de los activos que figuran a nombre de las empresas y que son en realidad de las personas naturales. Entonces, la DIAN ya comenzó a solicitar la información del RUB, Registro Único de Bienes. Ya le está llegando a todo el mundo esa solicitud, que es el paso para empezar a identificar dónde están los activos. Ok, perfecto. Oiga, ministro, y lo otro que sale en el CARF y me lo han puesto un par de personas en las preguntas es el costo de las reformas, ¿no? Porque el CARF da a entender que no está totalmente incorporado en el marco fiscal
usted ha venido insistiendo hasta donde entiendo yo, pues que sí, que claramente todo está contemplado dentro de la regla fiscal. Así que ¿dónde está esa diferencia? Y al final la gente quiere saber es cuánto es el estimado del gobierno alrededor de las reformas que se han planteado, sobre todo la de salud y pensional, ¿no? Yo diría que la mayor discusión es sobre la salud, porque los cálculos que se han hecho hacia afuera es la de que se está construyendo una nueva institucionalidad. Yo lo que le estoy diciendo, no señor, no hay una nueva institucionalidad. Lo que el gobierno quiere es construir el sistema de atención primaria en salud en el territorio y sobre todo en los territorios más alejados y distantes del país, donde hoy no existe una salud preventiva. Y el interrogante es, si usted revisa las fuentes de financiamiento, se encuentra con que esas fuentes son destinadas a los territorios y se trata de reorganizar cómo se ejecutan, pero son las mismas fuentes. Entonces voy al tema de los gastos de funcionamiento. Hablamos de la inflexibilidad del Sistema General de Participaciones. Tiende a crecer y crece obligatoriamente. La cuarta parte del sistema, de la plata del Sistema General de Participaciones va para salud. Eso es en principio lo que en el territorio se llama salud pública, más el aporte del territorio al sistema del régimen subsidiado. Entonces, el gran interrogante es, ¿qué se hace con esa plata? ¿La podemos organizar mejor? Y la segunda, el régimen subsidiado en Colombia recibe más de 26 billones de pesos. Y el régimen subsidiado en Colombia, en la práctica, es la atención primaria por fuera de las principales ciudades. Uno dice, en las principales ciudades también hay régimen subsidiado, pero ese es el menos representativo. Bogotá tiene 8 millones de habitantes, 6 millones están en el régimen contributivo. 1.200.000 están en el régimen subsidiado. La diferencia que está ahí es eso que se llaman vinculados, que termina pagando la ciudad de Bogotá. Entonces Bogotá también pone recursos y otras ciudades ponen recursos. El tema es, y si nos vamos a mirar dónde está el fondo del régimen subsidiado, es municipios, ciudades intermedias, pequeños municipios y área rural dispersa. Entonces, si le ponemos toda esa plata y miramos cómo se organiza, porque el gran interrogante es por qué nunca hubo salud preventiva en ese territorio, el tema no es crear una doble institucionalidad. El tema es, con ese mismo recurso, se puede organizar mejor el sistema y eso es de lo que se trata. Hay que resolver problemas logísticos. El tema de giro directo fue resuelto hace más de 10 años. El tema es problemas logísticos de quién asigna citas, dónde están, quién factura, cosas de esas hay que resolverlas, pero es esa institucionalidad la que hay que desarrollar. Probablemente sí hay que hacer inversiones de corto plazo en infraestructura, pero son inversiones por una sola vez que se tienen que hacer con o sin reforma. ¿Qué tipo de infraestructura? Que cuando usted va a un pequeño municipio, cualquiera, váyase al Chocó, a Carmen de Atrato y pregunte, ¿y qué sistema, qué infraestructura tiene aquí la salud? Y muy probablemente le digan, aquí hay que construir infraestructura porque no la hay. O se va para el Guaviare y le van a decir lo mismo, aquí no existe una infraestructura más un centro de salud donde solo hay una enfermera. Entonces, ¿cuándo viene un médico aquí? No, un médico viene aquí cuando hacemos telemedicina o cuando hay una campaña de alguien que va a ver qué pasa en los territorios, pero no es algo permanente, pronunciado, ni que la gente tenga asistencia en salud. Entonces, hay que hacer algunas inversiones de corto plazo, sí. Entonces, hay una discusión fuerte con el caso de salud de cómo reorganizamos el sistema con los mismos recursos que hoy se utilizan. Y esa discusión conduce a preguntarse, probablemente hay que llegar a algún acuerdo de qué hacemos con el régimen contributivo que está concentrado en las 5 primeras ciudades de Colombia. Ok, ministro, muchas gracias. Le voy a hacer 2 preguntas para que usted distribuya los pocos minutos que nos quedan. El tema de contratos de petróleo, nuevos contratos de exploración. De hecho, leímos algo que salió de la ANH la semana pasada de otorgar nuevamente, es lo que entiendo, ¿no? Otorgar nuevamente campos que alguna empresa, por ejemplo, ya no tiene activo, abrir esa posibilidad de que vuelva a explorarse en algo que anteriormente ya se adjudicó, pero que no está activo. Y la otra pregunta no relacionada es el tema de peajes. ¿Qué están pensando
hay que recordar que, bueno, a recordarle a los asistentes, quiero decir que los peajes fueron congelados a principios de año hay dudas acerca de cuál va a ser la estrategia para el 2024. Digamos que es como una pregunta que me ha llegado. Bueno, el tema de hidrocarburos. Para información de todos los que están vinculados, en Colombia hay 452, creo que es la cifra precisa, contratos vigentes de exploración y explotación de hidrocarburos. Hidrocarburos en este caso es petróleo y gas. Ellos incorporan 20 millones de hectáreas. Eso es lo que está concesionado en todos estos contratos, 20 millones de hectáreas del país, es decir, 3 veces el área agrícola. El gran interrogante es qué se hace con exploración. Está concesionado 17 millones de hectáreas en exploración en 202 contratos y 2,5 millones de hectáreas en explotación. ¿Por qué la diferencia? En exploración es un campo grande, un área específica que se entrega para que a quien quiere explorar lo haga en todo el área, no simplemente para que abra un hueco, un pozo, y diga aquí ya hay algo, sino que tiene todo un área, y eso lleva a hablar de 17 millones de hectáreas concesionadas en exploración, distribuidas en 202 contratos. Esos contratos están vigentes. Y lo que la ANH está diciendo es que algunos están devolviendo el terreno, el área, porque no encontraron nada en alguna parte que exploraron, pero no exploraron todo el área. Entonces, el área sigue siendo un objeto y entonces lo que está diciendo es volvamos a contratarla porque esa área sigue siendo objeto de exploración. Independientemente que lo haga X o que lo haga Y, esa área sigue siendo objeto de exploración. Y de lo que se trata es de decirle a todos los que tienen esos contratos de concesión, explore hasta el último rincón de esa área y tenga el área realmente en actividad. Cuando se empezó la discusión de si había o no había más exploración, lo que encontró el Ministerio de Minas y la ANH es que de esos 202 contratos, más de 40 estaban parados. Por alguna X o Y razón, y lo que se les pidió es continúen su actividad. De ustedes depende realmente qué es lo que hay. Y el interrogante de si se quiere o no un nuevo contrato de exploración lleva a otra pregunta. Si tenemos 17 millones de hectáreas concesionadas, díganos en qué otra parte del país quiere explorar, que crea que hay hidrocarburos, porque en otras partes del país lo que hay es expectativas mineras, no de hidrocarburos. Está concesionado, para ponerlo mentalmente en el mapa, todo el piedemonte llanero desde Arauca hasta el Caquetá. Todo ese piedemonte llanero está concesionado y ahí han encontrado varias cosas a lo largo del tiempo. Pero también está concesionado todo el área entre las cordilleras central y oriental, desde arriba el Catatumbo, Tibú, hasta el Putumayo. Entonces, ahí usted encuentra todo de los áreas del Huila, encuentra Casanare, encuentra el Putumayo, etc. Es decir, los grandes yacimientos se encontraron ¿dónde? En la frontera con Venezuela, Caño Limón. No se ha vuelto a encontrar nada de eso y ya tiene más de, ya casi 40 años. El segundo gran yacimiento es Cusiana Copiagua, está en Casanare. De resto, todos son pozos de 30, 40, 50 millones de barriles que ayudan a incrementar las reservas y que se van disminuyendo con la explotación. Eso hace que desde hace 30 años el país tenga un histórico de 7 años de reservas, que más o menos se sigue manteniendo en petróleo. En gas está concesionado toda la costa Caribe y hay exploraciones costa afuera. Y de esa tenemos un resultado hoy de que en reservas hay cerca de 7 años, pero en hallazgos que están en proceso de valoración, tenemos que esperar 2 a 3 años a que se terminen de valorar, pues esas reservas pueden subir a 20 años, dicen los expertos. Perfecto, ministro. Lo de peajes. De peajes, estamos en discusión con el Ministerio de Transporte y con el presidente de qué hacemos con ese tema, porque no queremos que se nos vuelva otro FEPEC, un FEPEC chiquito.
pero el presidente está preguntando seriamente qué ha pasado con una política que le pidió al Ministerio de Transporte de organizar un sistema de valorización sobre las vías. Es decir, que tengamos una combinación de dos tipos de ingresos, valorización y peaje. Y antes de tocar el tema peajes, quiere saber qué ha pasado con el tema valorización. Es, por lo tanto, algo que en este momento está pendiente. Hay como de las 200, de las como 100 preguntas que llegaron, hay 200 sobre cómo ve el dólar. Quiero cerrar con eso, si es que quiere decir algo, ministro, al respecto. De hecho, acaba de romper los 4.000 hacia abajo, para que sepan. Yo diría que el mercado ha reaccionado favorablemente al tema de que sí estamos cumpliendo el compromiso de regla fiscal, que estamos haciendo los ajustes, que estamos resolviendo el tema del déficit de los combustibles, que la medida es impopular y dolorosa, ajustar el precio de la gasolina, que nos amenazan con un paro camionero cuando empecemos a tocar el diésel, pero que obligatoriamente tenemos que ir allá para ser responsables. No podemos seguir romper una tradición que tenía el país de más de 30 años de ajustar el precio de los combustibles todos los meses al precio internacional y evitar el rebrote de la inflación. El gobierno anterior, al congelar los precios, lo que hizo fue rebrotar la inflación y colocarnos en este dilema. Yo diría que el dólar se ha venido comportando en términos de esa respuesta a que sí hay acción efectiva del gobierno. Bueno, ministro, quiero respetar su tiempo y de verdad le agradezco mucho y le agradecemos desde Credicorp Capital por habernos acompañado, por esa disposición que siempre tiene con el mercado y de verdad apreciamos mucho toda la conversación y con seguridad nuestros inversionistas también. Así que mil y mil gracias nuevamente, ministro, por habernos acompañado. Gracias, Daniel, gracias a Héctor y a todos los que están vinculados. Usted dice que son más de 710 dice aquí. Sí. Listo, muy amable. Muchas gracias, ministro. Es un gusto estar con ustedes. Muchas Chao, gracias. doctor. Y a nuestros asistentes, por favor, si nos ayudan con la encuesta antes de retirarse. Un abrazo a todos, muchas gracias, buen día, chao. Chao.